La figura del prodigio es algo que hemos visto en incontables obras. Aquel personaje increíblemente habilidoso que se destaca más que el resto y nos deslumbra con sus habilidades excepcionales. En Naruto, como no podía ser la excepción, vimos varios prodigios, ninjas de élite que dejaron huella con sus numerosas hazañas. Hoy quiero destacar a uno de ellos, uno que nos deslumbró como un relámpago, aquel que dejó una leyenda más poderosa que su presencia. Por temas de organización, este video estará dividido en diferentes puntos que considero que vale la pena resaltar sobre el cuarto Hokage. Repasaremos su historia y sus mejores hazañas, todo lo que lo llevó a ser una leyenda. Respecto a su familia no se sabe absolutamente nada, el autor nunca hizo algún tipo de mención a esto, así que por ahora nos quedaremos con las ganas de saber más sobre los Namikaze. Acerca de Minato, desde pequeño se notaba su talento excepcional. Era inteligente, fuerte, veloz, y lo que más resaltaba es que no venía de algún clan prestigioso como el Hyuga, el Uchiha o el Senju. Todos estos factores hicieron que fuese considerado por la gente de la aldea como un prodigio que solo aparece una vez por generación. Se graduó de la academia a los 10 años. Desde ese tiempo ya quería ser Hokage. Este sueño nació en una parte por reconocimiento, sí, y en otra para proteger a su aldea, pero todo siempre estuvo desde el profundo deseo de servir. Y siento que esto último describe muy bien a Minato. Él no se jactaba de ser un prodigio de sus habilidades, más bien sabía que con su poder debía ayudar a las personas de su aldea, proteger su hogar. A los 10 años se convirtió en Genin. Estaba bajo la guía de Jiraiya. Este último con el tiempo notaría tanto potencial en Minato que lo consideraba como el chico de la profecía, aquel que iba a cambiar el mundo Shinobi. Es cierto que Minato no resultó ser el chico de la profecía, pero sí que dejaría un gran impacto en el mundo ninja. Kushina fue sin duda la persona más importante en la vida de Minato. Juntos no solo formaron una pareja, sino un vínculo profundo que los impulsó a crecer y fortalecerse mutuamente. Pero más allá del romance, lo que los unió fue un acto de verdadero heroísmo. Cuando Kushina fue secuestrada por ser la Jinchuriki del Kyuubi, todo parecía perdido, hasta que apareció él. Minato, aun siendo muy joven, no dudó ni un segundo, y siguiendo el rastro de su chakra y gracias a los cabellos rojos que solía dejar como señal, logró encontrarla y rescatarla. Ese momento no solo marcó el inicio de su historia juntos, sino que reveló una de las cualidades más poderosas de Minato, su determinación inquebrantable. Para Kushina, él se convirtió en un héroe, y para Minato, ella fue mucho más que una misión cumplida. Gracias al one shot de Minato, pudimos ver un poco más del trasfondo del Rasengan. Más adelante mencionaré la técnica como tal. Ahora quiero resaltar el hecho de que Minato creó esta técnica con las intenciones de tener un jutsu poderoso con el que pudiese proteger a Kushina y a su vez que ella lo aprendiera. Y así fue. Minato creó un jutsu poderoso desde cero con la intención de proteger a sus seres queridos. Con esta acción, Minato nos demuestra que el valor de un prodigio no solamente está en sus capacidades, sino en cómo éstas se materializan para proteger aquello que se ama. Debido al linaje Uzumaki de Kushina, Minato aprende técnicas del clan, lo cual también es digna de mención, pues en la obra se cuenta que combinar estas técnicas para ninjas que no sean Uzumaki es un gran logro en el que nuevamente Kushina es parte importante y para nadie es sorpresa, pues se apoyaron hasta el final de sus días y siempre se cuidaron el uno al otro. Si me lo preguntan, para mí esta es la mejor pareja de este manga sin ningún tipo de duda. Minato era increíble en la mayoría de las facetas del combate. Su taijutsu era de nivel élite al igual que su ninjutsu. Muchos piensan que Minato solo era rápido gracias al Jiraiya, pero ignoran que su velocidad base también era bastante eficaz, y no solo en velocidad física. Su agilidad mental para responder a los estímulos de la batalla lo hacían destacar muchísimo más. Desarrolló el Rasengan luego de un par de años de entrenamiento e inspirado por las bestias con cola, lo logró. El Rasengan fue un jutsu increíble, lograba materializar el chakra del shinobi en su mano, haciendo que este girara con una potencia descomunal. El Rasengan fue tan bien hecho que el mismo Jiraiya, sí, uno de los legendarios Sannin, un ninja de élite reconocido a nivel mundial, también convertiría el Rasengan en su técnica insignia, pues reconocía la letalidad del jutsu desarrollado por su querido alumno. La técnica que consagró a Minato como una leyenda fue el Hiraishi no Jutsu. El dios del trueno volador fue una técnica de teletransportación instantánea creada por el segundo Hokage Tobirama Senju. Por cierto, qué gran personaje es el segundo Hokage, más adelante le dedicaremos un video. El Hiraishin es una técnica que va más allá de una simple teletransportación por medio de kunais especiales, pues su poder radica en sus sellos, aquellas marcas que dejaba Minato en las personas y nunca desaparecerían sin importar el tiempo. Esto también aplicaba en los lugares o incluso en los objetos. Con estas marcas el ninja podría ser capaz de teletransportarse al sitio que quisiera siempre y cuando su sello estuviese ahí. Y no solo esto, también era capaz de transportar jutsu rivales, tal y como se vio con las Biyudamas. Y acá es donde viene la magia. Según palabras del mismo Tobirama, Minato tiene un mejor Hiraishi que él, ya que el relámpago amarillo fue quien consagró la técnica a nivel mundial. La cantidad de sellos que Minato tenía esparcidos por el mundo era absurda, lo que demostraba su increíble percepción del espacio, pues él era capaz de usar el sello que necesitaba en el momento que necesitaba sin equivocarse. Estamos hablando de que el tipo entre miles de sellos siempre elegía el adecuado, y todo esto en cuestión de segundos.
A todas las habilidades que mencioné anteriormente hay que sumarle sus conocimientos básicos pero efectivos de otras habilidades como el Senjutsu y el Shikin Fuji. Además de que el Yondai me guardó una parte del chakra de Kurama en su interior, por lo que puede entrar en modo chakra. Minato era sin exagerar una bestia total en combate, preciso, veloz, inteligente y creativo. No solo tenía talento, tenía visión, y eso lo llevó a convertirse en una de las leyendas más respetadas del mundo Shinobi. Durante la tercera gran guerra ninja, Minato no fue solo temido, fue prácticamente imparable. Su presencia en el campo de batalla marcó un antes y un después. Fue en este conflicto donde el relámpago amarillo de Konoha se convirtió en una leyenda viviente, un nombre que resonaba con respeto y miedo en todo el mundo Shinobi. Con su jutsu de teletransportación perfeccionado, eliminaba escuadrones enteros en segundos. El enemigo tenía un orden claro: huyan si lo ven. Así de claro, y esto no es una exageración. La aldea de la Roca, liderada por el mismísimo Onoki, sí, el mismo que nunca se arrugó ante Madara, ordenó a sus tropas evitar a Minato a toda costa. Y no lo culpo, pues cuando en el bando enemigo hay un tipo que puede borrar a 50 hombres sin despeinarse, lo más sensato es conservar lo que queda de tu ejército. De esta forma, Minato se convirtió en uno de los factores clave para inclinar la balanza a favor de Konoha. No fue el único héroe en esta guerra, pero su impacto fue tan grande que su papel quedó grabado en la historia. Uno de los momentos más memorables fue su encuentro con Ei, el hombre que se convertiría en el futuro Raikage, y con su hermano rapero, el Jinchuriki y el Hachi. Un cruce breve, pero bastante interesante. Ambos bandos se midieron con todo, y el respeto mutuo que surgió de ese choque fue inmediato. Y no es para menos, Ei y Minato eran considerados dos de los ninjas más rápidos de su generación. Pero aquí se reveló la verdadera diferencia. Minato no solo era veloz físicamente, su capacidad para reaccionar a los estímulos del entorno, para anticipar y para adaptarse en tiempo real rozaba lo sobrehumano. De hecho, estuvo a punto de acabar con Ei en pleno movimiento, y si no hubiese sido por la intervención de Vi, el Raikage hubiese terminado mal. Por cierto, qué escena tan memorable fue esa. En este encuentro, Minato demostró que su verdadera ventaja no era únicamente la velocidad, sino la inteligencia y el control total del campo de batalla. Mientras Ei se movía con fuerza bruta y reflejos, Minato lo hacía con estrategia, técnica y una lectura instantánea de cada movimiento. Minato no solo era temido por lo que hacía, sino por lo que representaba. Era la encarnación del ideal Shinobi llevado al extremo: velocidad, inteligencia, precisión, pero también sacrificio, estrategia y control emocional. Minato es un personaje que me encanta. Siento que, según lo planteaba en la obra, era un excelente ninja, pero lo era sin perder su esencia y su calidez. En medio del caos de la guerra, él era un faro de claridad, un hombre que no solo reaccionaba rápido, sino que pensaba más rápido que los demás, aquel que siempre resolvía. Pero lo más admirable de Minato no era solo su genialidad natural, sino también su disciplina. Él es el mejor ejemplo de lo que pasa cuando el talento se esfuerza. Porque sí, muchos hemos escuchado hablar del perdedor que con esfuerzo logra grandes cosas, o del talento que es genial sin esfuerzo. Pero cuando juntas las mejores cualidades de estos estereotipos, obtienes al talento que va más allá de lo común, el que sobresale. Porque al final, el verdadero prodigio no es quien nace con ventaja, sino quien trabaja como si no la tuviera. Minato fue nombrado cuarto Hokage tras convertirse en el héroe indiscutible de la tercera gran guerra ninja. Pero detrás de ese reconocimiento hay dos detalles que vale la pena destacar. Primero, que fue el Hokage más joven en la historia de Konoha. Y segundo, que su elección no fue nada sencilla. Compitió directamente contra Fugaku Uchiha y Orochimaru, sí, el líder del clan más temido y un Sannin legendario. Visto en retrospectiva, sabemos que Minato era la mejor elección por mucho, pero en ese momento los tres estaban casi a la par en prestigio, poder y méritos. Aún así, Minato fue quien se ganó la confianza de la aldea. Lo hizo por lo que era, pero también por lo que representaba: una nueva esperanza tras la guerra. Y pues ya era un cambio necesario luego de Hiruzen, el peor Hokage de la hoja. Pero bueno, de él también hablaremos en otro día. Durante su breve tiempo como Hokage, Minato enfrentó uno de los eventos más trágicos y determinantes en la historia de la aldea: el nacimiento de Naruto y el ataque del Kyuubi. Todo ocurrió la noche en la que Kushina iba a dar a luz. Su sello se debilitó, y fue entonces cuando un puberto enmascarado, que más adelante sabríamos que era Obito Uchiha, atacó aprovechando la vulnerabilidad del momento, libró al Kyuubi y lo controló, desatando el caos absoluto. Minato en ese instante tuvo que dividir su atención entre proteger a su familia y salvar a toda la aldea, mientras se enfrentaba a un enemigo con intenciones letales y un Biju fuera de control. Lo que vino después fue una clase magistral de poder y genialidad. Primero desvió una Biyudama. Luego, cuando el enmascarado intentó arrastrarlo a otra dimensión con su Kamui, Minato reaccionó con una velocidad sobrehumana, escapándolo y llevándolo a una zona segura para el combate. En esta batalla muchos suelen alabar a Obito por plantarle cara al cuarto Hokage siendo tan joven, pero se suele ignorar algo clave. Obito llevaba años entrenando con Madara, tenía las células de Hashirama, sí, ese recurso que hace posible lo imposible, del que no soy muy fan, y además poseía el Kamui, posiblemente el jutsu más roto de toda la obra. Y aún así Minato descifró su funcionamiento en segundos. No solo entendió cómo operaba la técnica,
fue capaz de anticiparla y contrarrestarla en su primer encuentro. Una hazaña brutal si consideramos que ninjas de élite enfrentándose repetidamente al Kamui no lograban encontrarle el truco tan fácilmente. Y no es para menos, pues este Mangekyou era tan letal que el autor tuvo que dividir su poder para no destrozar completamente el sistema de poder de la obra. Y aquí es donde uno se quita el sombrero, porque Minato no estaba en una situación tranquila. Su hijo acababa de nacer, su esposa estaba al borde de la muerte, el Kyuubi estaba destruyendo la aldea, y aún así, en medio de tanto conflicto, logró contrarrestar el Kamui en lo que es una de las mejores escenas del anime. Tras derrotar al enmascarado, decidió sellar al Kyuubi dentro de su hijo con la ayuda de Kushina. Una escena bastante emotiva. No lo hizo por debilidad ni por desesperación, sino porque creyó firmemente en la profecía de su maestro Jiraiya, que un niño traería la paz al mundo Shinobi. Minato confió en que Naruto podría cargar con ese destino. Selló una mitad del chakra de Kurama en su hijo, la otra mitad en sí mismo y dejó fragmentos de su chakra y del de Kushina dentro de Naruto. Así, si el sello alguna vez se debilitaba, ellos podrían aparecer para ayudarlo. No solo pensó como Hokage, pensó como padre. Minato se sacrificó por su aldea, por su hijo y por el futuro. Y en ese acto amplió su leyenda, porque si algo quedó claro ese día es que todos esperaban al cuarto Hokage, todos confiaban en él. A pesar de que Hiruzen seguía en servicio, a pesar de los numerosos ninjas combatiendo, la gente sabía que la verdadera esperanza llegaba con Minato, y él no los defraudó. Trató de minimizar las bajas, contuvo al Kyuubi, enfrentó al enemigo oculto en las sombras y dejó un plan para que el futuro no se perdiera por completo. Minato intentó asegurar que su hijo creciera siendo reconocido como un héroe, aunque lamentablemente esta parte no se cumpliría como él lo esperaba, y no por él, sino por decisiones de otro, específicamente de Hiruzen. Minato era talento puro, sí, pero más que eso era humanidad en estado puro. Nunca permitió que su poder apagara su empatía, por el contrario, su poder siempre estuvo al servicio de los demás. Me atrevería a decir que antes del time skip y en varios arcos posteriores, la leyenda de Minato fue una de las más respetadas y cuidadas de todo el manga. Su nombre era sinónimo de grandeza y respeto. Esto se vio incluso en shinobis de élite como Jiraiya, Orochimaru, Hiruzen, el Raikage, entre muchísimos más. Regresó a escena durante el asalto de Pain a la aldea, cuando Naruto, desbordado por el dolor y la rabia, estaba a punto de liberar por completo al Kyuubi. Minato aparece justo a tiempo para detenerlo. Con calma restaura el sello y también el corazón de su hijo. Siempre me ha parecido conmovedor que justo después de ese encuentro, Naruto logra lo que su padre siempre deseó para él, ser reconocido por toda la aldea como un héroe. Fue como si ese breve instante, ese encuentro tan esperado le diera a Naruto el último impulso que necesitaba para superar su mayor desafío hasta el momento. Para superar a aquel enemigo que había acabado con su espíritu y que había tomado la vida de sus queridos maestros. Tal vez no todo salió como Minato lo imaginó, pero de algún modo sí se cumplió. En cuanto a su participación en la guerra ninja, no fue especialmente destacada. La verdad es que sufrió un nerfeo importante respecto a sus decisiones. Eso sí, recibió elogios por su increíble velocidad. Y aunque su entrada fue espectacular, una de las mejores del arco por cierto, su presencia no tuvo el impacto que muchos esperábamos. Incluso su legendario Hiraishin quedó en segundo plano frente a otros personajes que brillaron más en ese momento. Pero lo interesante de su aparición en la guerra fue que se centró menos en su poder, y más en su fragilidad emocional. Por primera vez vimos a Minato enfrentarse a su mayor fracaso, no haber podido salvar a Obito. Ver en lo que se había convertido su alumno y darse cuenta de todo lo que desató su ausencia fue un golpe brutal. Aún así su arco cerró de una forma hermosa. La despedida con Naruto el día de su cumpleaños fue uno de los momentos más emotivos de toda la guerra. Fue ver a un hombre lleno de orgullo, amor y paz. Minato se fue sabiendo que su hijo no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en uno de los mejores shinobis del mundo. Y con eso pudo volver tranquilo a su descanso eterno junto a su esposa, sabiendo que habían cumplido exitosamente su última misión, sabiendo que el legado que dejaron vivía y brillaba en el corazón de su hijo. Minato entendió algo que muchos shinobis olvidan. No se trata solo de proteger el presente, sino de preparar el futuro. El cuarto fue el mejor ninja de su aldea en su momento, y puso todas sus habilidades al servicio de los demás. Le transmitió su legado a Naruto, amó y protegió a Kushina, trató de rescatar a Kakashi de la oscuridad, y aunque fracasó con Obito no dejó de creer en que la gente de su aldea y su hijo podrían darle vuelta. También inspiró a su maestro, le dio esperanza incluso en momentos difíciles. Minato es de esos personajes que con un par de capítulos y paneles logra ganarse a un fandom entero. Nos demostró el arte de un verdadero prodigio, y es como dijo Immanuel Kant, el genio es el talento que da la regla al arte. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, házmelo saber con tu like y comentario. Y si te suscribes estaría mucho mejor. Si tienen alguna petición sobre algún personaje o algún tipo de video, déjenlo en los comentarios. Con gusto lo leeré. Nos vemos en la próxima.